¿Cuándo retirar tus inversiones de la bolsa de valores? Retirar tus inversiones de la bolsa de valores muy pronto puede perjudicarte tanto como retirar estas mismas inversiones muy tarde. Inversionistas como Warren Buffett han hecho hasta 80 billones de dólares haciendo inversiones. Y este experto anticipó señales hace 20 años antes del famoso fracaso de las inversiones tecnológicas o .com. Así es que personas que tienen sus inversiones a largo plazo como ahorros para su retiro deben de tener cuidado. Los expertos en inversiones saben que quedarse en una fiesta hasta altas horas de la noche es lo mismo que estar especulando en compañías que tienen valuaciones gigantescas en sus acciones. Y esto también está relacionado con el dinero en efectivo que puedes generar en el futuro. Y si no tienes cuidado cuando estés en esta dichosa fiesta, todo se puede convertir en calabazas y ratones. Buffett puso sobre aviso a sus accionistas en el año 2000 acerca de los inversionistas en acciones del Internet que se encontraban por los cielos. Pero sin embargo, ellos odiaban perderse un solo minuto de lo que en ese momento era una tremenda fiesta. Mientras tanto, los participantes mareados planeaban retirarse tan solo unos segundos antes de la medianoche. Aquí hay un problema, pensó Buffett. Ellos están bailando en un cuarto donde los relojes no tienen manecillas. Como una prevención contra la locura de los precios de las acciones por las nubes, los comentarios de Buffett, por supuesto, fueron acertadas. El pesado índice del Nasdaq de la tecnología, el cual alcanzó un pico hasta 5.049 en poco tiempo, después de que Buffett mandara la carta a los accionistas, rápidamente colapsó un 75% en los siguientes 2 años y medio. Algunas personas que invirtieron en el índice, por ejemplo, a través de los fondos negociables o ETFs, tuvieron que esperar hasta 15 años para ver un nuevo pico. Ellos estuvieron en números rojos todo ese tiempo. Y la respuesta es sí. Claramente estamos en alguna versión de una segunda burbuja tecnológica. Ahora las acciones del índice del Nasdaq están valuadas por los cielos, nada más y nada menos que en 17 trillones de dólares. Esto es igual al 90% del GDP o Producto Interno Bruto de los Estados Unidos y más de la mitad del valor del mercado de las acciones de los Estados Unidos. El Nasdaq Composite, en comparación con el amplio mercado S&P 500, está cerca de los niveles del pico vistos durante la locura de febrero de marzo del año 2000. Aunque analizando bien la analogía del señor Buffett, no estamos bailando en un cuarto donde los relojes no tienen manecillas. Y aun cuando todo se convierta en calabazas y ratones, pensándolo bien, es imposible que todo esto pase en un segundo al llegar la medianoche. La popular imagen de la caída de la bolsa de valores que nos muestran en el año 1929 y el Nasdaq en el año 2000 fue un fenómeno repentino que nadie sabe de dónde vino y que fue muy difícil de escapar de esta pérdida. La infame burbuja del .com del año 1999 y 2000 tardó 2 años y medio para desinflarse completamente. A lo largo de esta trayectoria, inversionistas ordinarios como tú y como yo tuvieron oportunidades en abundancia para vender sus acciones y quedarse con casi todas sus ganancias. Por ejemplo, en septiembre de ese año la burbuja se hizo enorme. Y todavía el Nasdaq Composite se mantuvo arriba hasta el mes de febrero. Es decir, todo ese tiempo la burbuja estaba en el pico. Entonces, los relojes no solo tenían manecillas, sino también las alarmas que estaban sonando por largos meses.
Estas alertas no fueron suficientes como para saber que estaban comprando las acciones del .com carentes de calidad, las que rápidamente se fueron a bancarrota porque estaban operando con dinero prestado. El declive llevó mucho tiempo, pero si tú estabas invirtiendo responsablemente, como todo mundo en el sector de la tecnología, no tenías que haber sufrido grandes pérdidas. La infame caída de la bolsa de valores de 1929 fue completamente diferente. Dicha caída del mercado hasta el fondo ocurrió en tan solo 6 semanas y aún así hubo muchas oportunidades para retirarse. El mercado se recuperó desde noviembre de ese año hasta la primavera del siguiente. Posteriormente, la peor destrucción vino hasta los años 1931 y 1932, y esta se manifestó en grandes proporciones con una serie de movimientos desastrosos de pólizas por parte de los Estados Unidos y gobiernos de otros países. Y cabe mencionar que en casi la mayoría de las caídas de la bolsa de valores, la peor carnada no es para aquellos que se quedan un poco más tarde, sino para aquellos que continúan poniendo dinero bueno al malo durante la caída. Salirte de la burbuja muy pronto durante el camino al pico podría costarte mucho dinero por no recibir ganancias, así como también salirte muy tarde. Te costaría casi el mismo monto por concepto de pérdidas. Muchos gurús de la bolsa que son inteligentes y responsables pensaron que las acciones de la tecnología fueron peligrosamente sobrevaluadas en los años de 1997 y 1998. Pero si hubieran vendido esas acciones e inmediatamente convertido en efectivo, se hubieran tomado unas buenas vacaciones sin tener que trabajar por los próximos 2 años, porque sus acciones les habían dado ganancias de un 300% más. Haber vendido sus acciones en la bolsa de valores a finales de 1920, un año antes, les hubiera costado casi el mismo monto que haber vendido sus acciones un año muy tarde. La mayoría de las veces tienen grandes ganancias de dinero en una burbuja justamente antes de que ésta se desinfle. Sin duda alguna, la pregunta que realmente importa es ¿dónde estamos ahora? Como ya sabemos, las compañías que dominan la tecnología son Apple, Amazon, Microsoft, Google, Netflix y Facebook. En el pico de la locura, las acciones de Microsoft fueron valuadas 113 veces más en comparación a los 12 meses previos, y Cisco Systems 300 veces más. Actualmente Microsoft, Apple y Google, sus acciones incrementaron 30 veces, el cual es históricamente alto, pero no tan desproporcionado como Netflix, que es de 80 veces, y Amazon más de 100 veces más las ganancias por acción. Si aceptamos el argumento de que las inversiones en tecnología ya están en una burbuja, de acuerdo con estadísticas del año 2000, y que supuestamente esto no va a durar mucho, entonces, ¿qué debería hacer un inversionista en este caso? Es posible minimizar el riesgo de remordimiento vendiendo continuamente en pequeños montos. Los gurús de la bolsa dicen que si mantienes tus acciones durante el crecimiento de la bolsa, te vas a felicitar tú mismo porque vendiste tus acciones. Y si las acciones caen, te vas a felicitar tú mismo por las otras acciones que no cayeron porque ya las habías vendido. También es posible esperar en caso de que se forme un pico más prolongado. Mientras tanto, tienes que hacer el juramento de vender cuando el índice golpee un 20% desde el pico hacia abajo. Históricamente, esto funciona muy bien según dicen los expertos. Ahora,
Para los nerviosos, un manager de inversiones desarrolló un sistema tan simple y confiable porque ya fue comprobado. Esta regla es así: al final de cada mes, checa si el índice está por encima del precio promedio de los últimos 10 meses, conocido también como el movimiento promedio de 200 días. Siempre que el índice esté por encima del movimiento promedio de 200 días, quédate allí y no pongas más atención a ello. Pero si el índice está por abajo del precio promedio, no lo pienses. Solo vende y no vuelvas a comprar ese tipo de acciones hasta que vuelva a estar por encima del promedio nuevamente. Este manager de inversiones ha puesto a prueba este sistema en los Estados Unidos, las acciones internacionales, fideicomisos de inversiones inmobiliarias, inversiones en materia primas y en los fondos de la tesorería. Si aplicaste esta regla al S&P 500, por sus siglas conocidas como SPX, te hizo salir de la bolsa de valores este año a finales de febrero, antes de que el mercado colapsara completamente, y te hizo entrar a finales de mayo. Ahora, ni siquiera tienes que llevar esto a los extremos. Puedes dejar hasta un 75% de tus acciones invertidas siempre y cuando el índice esté por encima de su precio promedio de 200 días y vender cuando este caiga un 25% por abajo del promedio. Sorprendentemente, esta regla está diseñada para mantener a las personas con sus inversiones en la mayoría de los crecimientos de la economía y sacarlos de la bolsa de valores a tiempo antes de la caída o bear market. Y como información adicional, las ganancias en inversiones a largo plazo son iguales como comprar y retener acciones. Pero esta estrategia tiene mucho menos volatilidad y riesgo de caídas. Naturalmente, el pasado no es garantía para un futuro mejor. Este negocio es como todos los demás, pero si tú llevas estas herramientas contigo al baile, estas mismas te permitirán mantener un ojo en los relojes y un oído en las alarmas. Este video se lo acredito a Brett Arends y su artículo publicado en agosto 26 del 2020. Mil gracias por ver este video. Adiós.